Mis muy queridos alumnos, seguimos con este tema tan interesante que va a darnos a nosotros un gran conocimiento de esta sagrada enseñanza. Entonces, la Sagrada Familia está formada por Joaquín, por Ana, que nace de ellos Madre María, y tiene Joaquín un hermano, el hermano menor José, que lo conocemos como José de Arimatea. Entonces, María se va a casar con otro José. Y entonces se compromete María a casarse con José y están en vísperas de su boda cuando llega Dios Espíritu Santo y va a la concepción inmaculada para que nazca Jesús. Entonces se le aparece el arcángel Gabriel a María y le dice: Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo, bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y María se queda asombrada, ser una jovencita. Se queda asombrada, dice: fruto de mi vientre, si yo no he conocido varón, ¿cómo voy a tener un fruto en mi vientre? Dice: Dios Espíritu Santo entra en ti, inmaculada concepción, para que nazca Jesús, que es Hijo de Dios Padre y Madre. Y entonces, pues empieza a crecer ese fruto bendito de su vientre, y le dice a José que está embarazada. Y José ama profundamente a María y dice: nos tenemos que casar ya, para que la gente no sepa que María está embarazada. Nos tenemos que casar. No la repudió porque la amaba. Si la hubiera repudiado, la hubieran apedreado a María, porque esas eran las tradiciones aquellas, que una mujer que se embarazaba sin estar casada era impura y no la toleraban, y así era la tradición. Entonces se le aparece el arcángel Gabriel a José y le dice: no temas, José, María es pura. La concepción de María es inmaculada. Ese bebé es hijo de Dios Padre, Madre, que viene para salvar a la humanidad crística. Y entonces, pues José se queda asombrado de esto, y por eso Gabriel es el ángel de la anunciación, porque le anuncia a María que tiene un fruto en su vientre inmaculado, que es Jesús, y a José le explica que no se angustie, que no se preocupe, que María es virgen y que la concepción es inmaculada. Y entonces se casan. Joaquín y María, los padres de ella, saben de este fruto inmaculado de María, que van a tener un nieto que es hijo de Dios y que su nombre será Jesús. Y esto los llena de luz, de felicidad y de bendiciones. Y entonces va a nacer Jesús de María,
de una concepción inmaculada. Y nace Jesús. Pero Jesús ya había tenido, Jesús es un Cristo, obviamente. José es un Cristo. María es un arcángel. Y los padres de María, Joaquín y Ana, son Cristos. Y resulta que José de Arimatea, que es hermano de Joaquín, sí es un ángel. Vamos a hablar un poquito de esto después. Ahorita lo importante es por qué vino Jesús a salvar a esos 144,000, porque son ángeles. Entonces a Jesús es un ser crístico con una evolución maravillosa. Él nació, tuvo encarnaciones previas antes de ser Jesús para que conociera lo que es la vida. Y entonces a Jesús le dan indicaciones, informaciones. Desde que él era niño, él viene, le quitan el velo del olvido para que sepa que es el Hijo de Dios. ¿Y a qué vino a la encarnación? Hijo de María, virgen. Y entonces él recibe la instrucción. Recuerden que hay lo que se llama los años perdidos de Jesús. En la Biblia habla de su niñez. Y después hay un periodo en que no se habla de Jesús en su crecimiento. Jesús fue a recibir el conocimiento de Buda. Buda es el maestro de maestros. ¿Por qué se le llama el maestro de maestros? Buda es un Cristo. Porque siendo maestro, le dio instrucciones, información sagrada a Jesús, que es un maestro, es nuestro maestro. Entonces, por eso Buda es el maestro de maestros. Jesús estuvo varios años recibiendo información sagrada de Buda y le enseñó a detectar a esos ángeles que estaban en la encarnación, que como dijimos son 12,000 ángeles en cada tribu de Israel, 144,000 en total, y le enseña a detectar a las jerarquías elevadas de esos 144,000. O sea, de esos 144,000 hubo más de 500 que eran jerarquías elevadas, que tenían legiones angélicas, que aceptaron voluntariamente venir con sus capitanes, de venir con sus generales, por decir algo, sus jefes de esas legiones angélicas. Y entonces le enseña Buda a Jesús a detectar a esos seres angélicos de altas jerarquías, o sea, los jefes, ángeles jefes de esas legiones angélicas, que son 144,000 en total. Y entonces le enseña Buda a Jesús a detectarlos. Y por eso Jesús, cuando ve a Pedro, le dice: tú ven y sígueme. Y Pedro lo siguió. Y vio a Andrés y le dijo: tú ven y sígueme. Y Andrés lo siguió. Y así vio a esos 12 que fueron sus apóstoles. Les decía: tú ven y sígueme. Y cada apóstol tuvo 6 discípulos. Y a esos 6 discípulos de cada uno de los apóstoles, Jesús les dijo: tú ven y sígueme. Y así consiguió a 518. Jesús les dijo: tú ven y sígueme.
Esos 518 son lo que la Biblia nombra los elegidos de Dios. Hubo varios de esos elegidos de Dios que no aceptaron seguirlo. La Biblia habla de dos. Uno que le dice: sí te voy a seguir, pero primero voy a enterrar a mi padre que acaba de morir. Y le dijo Jesús: no, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme. Y él le dijo: no, tengo que ir a enterrar a mi padre. Y Jesús ya no lo recibió, porque Jesús dio una oportunidad, y el que no tomaba esa oportunidad ya lo desechaba. Hubo otro que tenía mucho dinero, muchos dracmas, muchas propiedades, y Jesús sabía que él tenía todo ese dinero. Le dijo a él: tú ven y sígueme, pero tienes que regalar todo lo que tú tienes, tu fortuna, a los pobres. Y él le dijo: ¿y por qué? Le entró la soberbia. Le dijo: no, es mi dinero, ¿cómo lo voy a regalar? Tienes que ser humilde de corazón. Ve y regala todo y sígueme. Y él dijo que no. Estaba primero su fortuna. Y Jesús ya no lo aceptó. Entonces, los que sí lograron seguir a Jesús fueron 518. Los 12 apóstoles, más 6 discípulos de cada apóstol, más 6 discípulos de cada discípulo de los apóstoles. Si hacemos esa multiplicación, son 516. Pero hubo 2 discípulos más que fueron lo que se conoce como los discípulos ocultos, que son José de Arimatea, precisamente, tío de Jesús, tío abuelo de Jesús, porque dijimos José de Arimatea es hermano menor de Joaquín, el papá de la Virgen María. Él es discípulo oculto porque era miembro del Sanedrín. Y hubo otro miembro del Sanedrín que también es discípulo de Jesús oculto porque trabajaba en el Sanedrín. Y el Sanedrín estaba en contra de Jesús. Entonces, José de Arimatea y Nicodemo son los 2 discípulos de Jesús ocultos porque estaban dentro del Sanedrín y eran los que le avisaban a Jesús: el Sanedrín está en contra tuya, te quieren aprender. Y entonces Jesús programaba sus prédicas en los poblados. Decía: bueno, mañana voy a ir a tal poblado a predicar. Y había quienes del pueblo se enteraban: va a ir a tal pueblo mañana. Iban a chismearle al Sanedrín y decían: Jesús va a estar en tal pueblo mañana. Y José de Arimatea y Nicodemo se enteraban porque eran miembros del Sanedrín y le avisaban a Jesús: no vayas a ese pueblo, porque ya el Sanedrín sabe que vas y te van a ir a apresar. Entonces no iba Jesús a ese pueblo, iba a otro pueblo distante, a predicar a otra población. Y entonces iban a aprender a Jesús a aquel poblado, pero Jesús no se presentaba. ¿Por qué? Porque José de Arimatea y Nicodemo le avisaban. Porque Jesús decía: no ha llegado mi hora. Y entonces, hasta que llegó su hora, fue que él permitió que lo aprendieran y lo martirizaran y lo crucificaran. Entonces,
esos discípulos de Jesús, que son 518 en total, Jesús convivió con ellos durante 3 años y Jesús les decía a ellos: yo no vine a salvar al mundo, yo vine a salvarlos a ustedes, a mis discípulos. Mis discípulos son los que van a salvar al mundo. Y ustedes, ya que yo me haya ido, van a predicar a todos los pueblos para encontrar a las 12,000 miembros de aquellos 144,000 de cada tribu de Israel. Entonces ustedes van a ir a todas las tribus de Israel a predicar para conseguir detectar aquellos 12,000 ángeles de cada tribu de Israel. Y entonces Jesús les dice, ya que pasan esos 3 años que estuvo todo el tiempo con ellos, que su momento llegará y que el templo será destruido y que en 3 días se edificará ese templo nuevamente. Y eso, todo lo que les decía Jesús a sus discípulos, los discípulos lo aceptaban, pero no lo entendían. ¿Por qué decía: yo vine a salvarlos a ustedes, no al mundo? Ustedes salvarán al mundo. ¿Por qué? Porque esos discípulos de Jesús, esos 518, son los altos jerarcas angelicales de aquellos 144,000 ángeles que pertenecen a sus legiones angélicas. Y ellos tienen que ir a detectar a esos 144,000 ángeles para traerlos así. Y entonces Jesús les dice: mi momento ha llegado, mi hora ya llegó. Y se reúnen para celebrar la Pascua y se reúnen en casa de José de Arimatea. José de Arimatea fue su mecenas de todos los 518. ¿Por qué? Porque les decía: tú ven y sígueme, y los tenían que seguir. Los siguieron, dejaron a la familia, dejaron sus hogares, dejaron sus trabajos, dejaron sus pueblos, dejaron todo para seguir a Jesús. Y si no trabajaban, ¿qué iban a hacer sus familias? Tenían esposa, tenían hijos, ya no iban a trabajar durante esos 3 años. José de Arimatea era un hombre rico y él se ocupó de la manutención de las familias de aquellos 518 y además, entre pueblo y pueblo, cuando Jesús y sus discípulos iban a un pueblo, iban los discípulos a buscar casa y comida. Y siempre encontraban quien les diera pernocta y quien les diera el alimento durante los días que estuvieran en el pueblo. Hubo algunas ciudades en que no lo aceptaron. Y entonces venían los discípulos y les decían: Jesús, no aceptaron. No nos dieron cabida, no nos dieron pernocta, ni aceptaron alimentar a los 518. Y entonces Jesús les dijo: sacúdanse hasta el polvo de sus sandalias, porque de este pueblo no nos llevaremos ni el polvo. Y así le hacían. ¿Y qué creen? Que ya estamos sobre los 20 minutos de esta transmisión 110. Continuaremos esta plática que creo que les va a dar muchísimo interés en la próxima transmisión, que será la anterior fue la 110, esta la 111, la próxima es 112. Démosle gracias a Dios,
porque nos está permitiendo entender esta enseñanza sagrada. Gracias, amado Padre, en nombre de Dios Padre, de Dios Madre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Amén. Nos vemos en la siguiente. Gracias.